El llanto del bebé perforaba la cabina de primera clase como un metal que rechina contra otra pieza, una nota aguda que rompía la seda y el cristal y que no respondía a instrucciones ni a billetes. Afuera, los motores vibraban como un reloj enfermo y el olor a combustible se mezclaba con perfume caro y el ácido metálico de la leche en polvo vertida en prisa, creando una contradicción que ningún protocolo esperaba. Park Jung-ho estaba sentado con la mirada vacía, el traje arrugado, las manos cubiertas de venas que temblaban, aquel heredero de un conglomerado que movía dinero en Seúl y pagaba silencios, no podía comprar lo que sucedía en su regazo, la fragilidad absoluta de una vida que pedía aire. Sus guardaespaldas respiraban detrás como sombras sólidas, el brillo de un pasaporte sobresalía en el bolsillo de Park, la credencial de un mundo que juraba inmunidad. Una auxiliar de vuelo intentó calmar a la criatura con una voz práctica y demasiado suave. El sonido crujiente de las servilletas se convirtió en una partitura nerviosa hasta que Aisha Mwamba, con la piel oscura que contrastaba con las mantas blancas y un carnet de enfermera colgando de su blusa, se levantó con la calma de quien ha visto el peor de los horrores y sigue midiendo cada gesto. El pasajero que había hecho desaparecer testigos con una llamada se encontró de rodillas ante algo económico y humano al mismo tiempo, y, cuando la caja de fórmula se resbaló del carrito dejando un rastro blanquecino que olía a almidón y a urgencia, alguien murmuró la palabra lactancia. Aisha sostuvo su credencial como si fuese un amuleto y ofreció su mano con la precisión de una que sabe a qué se aferra la vida. «Soy enfermera neonatal, déjenme ver». La habitación de cristal del avión se tensó. Una pregunta no dicha llenó el aire. ¿Por qué esa mujer? ¿Por qué ella parecía al mismo tiempo tan normal y tan peligrosa? 2 horas después, una foto que cayó de un bolsillo, una palabra arrancada en una confesión y un archivo que parecía sellado, cambiaron para siempre no solo el destino del niño, sino la red de lealtades que sostenía un imperio. Si esta escena ya te atrapó, deja un like mientras sigues escuchando, porque lo que viene voltea las certezas y revela pruebas que alguien enterró pensando que nunca serían encontradas. Valeria, la azafata, miró a Aisha con alivio y miedo. Carlos, el piloto, apretó el timón con las manos encallecidas. Y Javier, un periodista que viajaba en la fila trasera, tomó una foto con el pulso temblando como si la imagen fuera una bala. «Necesitamos sacarlo del avión», dijo Park con voz corta, la tensión en su garganta se notaba como sal en la piel. «No puedo arriesgar contagios», respondió uno de sus guardaespaldas, Héctor, con la voz áspera que venía de años custodiando secretos. «No es contagio», contestó Aisha, la respiración medida, las manos cálidas. «Está deshidratado y...» «Rechaza la fórmula. Puedo ayudar». «¿Y por qué deberíamos creer en usted?», preguntó Miguel, el hombre a cargo del blindado convoy que esperaba en pista. Su cuchillo de inquietud brilló en los ojos. «Porque he trabajado en neonatal durante 10 años», replicó Aisha. «Porque conozco el olor de la deshidratación, escucho el patrón del llanto que pide pecho, no biberón». «Muéstralo», exigió Valeria, acercando un pañuelo que olía a lavanda improvisadamente. «Primero déjenme evaluar», dijo Aisha, tocando la fontanela, sintiendo la piel caliente, el pulso fugaz como un hilo, el peso pequeño que era al mismo tiempo todo. «Si pasamos tiempo, ¿qué gana usted?», preguntó Park, con una mezcla de amenaza y súplica. «Gano la posibilidad de que viva», respondió ella, sin bajar la mirada. Las miradas se cruzaron, la molécula de poder vaciló, y Park cedió con una voz que fue casi inaudible. «Hazlo», dijo. Ella limpió con su camiseta el sudor de la frente del niño, notó el regusto a sal en sus labios, el manto raído de la manta, el calor pegajoso en el aire, el olor a cuero y a dinero y al mismo tiempo a jabón barato. En la cabina se mezclaron sonidos, el crujir del bolso, la respiración contenida de los guardaespaldas, el zumbido lejano del motor. Aisha habló en voz baja con el bebé, un susurro que era a la vez canción de cuna y palabra médica. «Tranquilo, mi amor, vamos a intentar esto», murmuró, y acercó el pecho como si un gesto tan simple fuera la única arma frente a un problema imposible. Park observó con una expresión que era a la vez avergonzada y agradecida. Valeria sostuvo una botella sin abrir, la etiqueta todavía brillante, mientras Carlos se apoyaba en el asiento y veía cómo la furia del poder se transformaba, fugaz, en ternura.
En esos minutos, Aisha no solo atendió un cuerpo, enseñó a la sala entera qué significa la lactancia y por qué, en situaciones extremas, el contacto físico y la succión pueden revertir la deshidratación mejor que cualquier suero improvisado. Tu pulso se estabiliza, dijo en voz baja. Respira. El alivio fue como un cambio de clima en el avión. Fue también la chispa que hizo que alguien, en un movimiento torpe, dejara caer un sobre lacrado que contenía una foto antigua con una cara conocida que Aisha no esperaba encontrar. La escena médica incluyó un diálogo extendido que dejó claro el carácter de cada uno. ¿Cuál es el nombre del niño?, preguntó Aisha. Min Seok, respondió Park, con una voz que se quebró. Tiene 3 meses, añadió Héctor. ¿Y la fórmula?, preguntó Aisha. No confía en la fórmula, dijo Miguel. No confía en casi nada, murmuró Park. Déjenme limpiar su boca, pidió Aisha. ¿Estás segura?, dijo Valeria. Sí, dijo Aisha. ¿Y si pasa algo?, preguntó Javier. Entonces habremos intentado salvarlo, contestó Aisha firme. ¿Tienes hematomas?, replicó Park con un sobresalto. No visibles, parece que fue alimentado, dijo Aisha. Entonces, ¿por qué gritaba tanto?, preguntó Carlos. Porque algo lo rechazó y se deshidrató, dijo Aisha. ¿Podemos llevarlo a un hospital?, sugirió Valeria. No aún, dijo Park. No confío en hospitales en este momento, añadió con dureza. Entonces lo mantenemos aquí, concluyó Aisha. 10 intercambios directos que definieron una realidad: confianza concedida, riesgo asumido. Tras esos primeros minutos de atención, vino un momento íntimo que tejió vínculo y dejó ver el pasado de Aisha en flashes. Nació en Lagos, hija de una enfermera que cantaba lullabies en Yoruba mientras curaba cuerpos con manos expertas. Creció entre salas donde el olor a yodo era rutina y el sonido de bombas lejanas marcaba un calendario. Perdió a un hermano cuando era adolescente en un barrio que aprendió a nombrar por sus cicatrices. Él murió en un micro que había sido blanco de un ajuste de cuentas, y Aisha juró que dedicaría su vida a cuidar a otros para que nadie más pagara con su vida por la violencia. Estudió en una universidad pública, trabajó en neonatal en una clínica donde aprendió a leer los llantos como partituras. Tuvo que vender medicinas de su bolsillo en noches en que los pacientes llegaban sin nada. Hoy, su identidad se sostenía entre la compasión y la supervivencia, entre la leche que aún guardaba en su pecho por una pérdida reciente y la firmeza con la que decía que nadie se quedaría sin atención. Ese pasado moldeó su decisión de ofrecer el pecho en aquella cabina, pero también la hacía temer las consecuencias de salvar la vida de un niño cuyo padre era un hombre que abría puertas y cerraba destinos. Esta backstory la acompañó como un mapa secreto, mientras la investigación que venía empezaba a desplegar un laberinto. La llegada a tierra no significó libertad. Park insistió en que el niño debía ser llevado a una safe house hasta aclarar circunstancias, un penthouse que pertenecía a la familia y que estaba rodeado de coches blindados, guardaespaldas y una quietud que olía a mueble encerado y decisiones tomadas con frialdad. En el apartamento la atmósfera cambió a claustrofóbica, las cortinas cerradas, la luz filtrada como si la ciudad fuera un espectador ajeno, la cuna de madera fosca en un cuarto con paredes acolchadas. La sensación de pérdida de libertad vino con la promesa de protección, parqueo de convoy, cámaras que descifraban movimientos, números de emergencia memorizados en labios de hombres que nunca se emocionaban. Aisha sintió la tensión del espacio, el crujido del suelo al caminar, el olor a café recalentado que intentaba disimular el miedo. Se habló de alianzas, de inmunidades tentativas, de un abogado que podría negociar. Irene, una letrada que apareció con papeles y ojos cansados, negoció la estadía bajo términos que olían a convenio. Pero la amenaza externa no tardó en presentarse como rumor: discrepancias en la familia, un faccionamiento que no aceptaba decisiones de Park, el nombre de un rival mencionado en voz baja, la palabra cerco susurrada como fantasma. La casa segura se convirtió en jaula defensiva, y cada puerta cerrada significó una pregunta sobre hasta dónde llegaría la protección que el dinero compraba contra la violencia que pedía pertenencia. La rutina en ese refugio mostró la carga del pasado y la ternura que nace del cuidado. Aisha alimentaba al niño, cantaba lullabies que mezclaban inglés y yoruba, calentaba biberones y lavaba sábanas con un olor a jabón que recordaba viejas casas. Las pequeñas tareas fueron creando intimidad: ajustar una manta, oler el cabello del bebé para comprobar fiebre, barrer la sala con movimientos que relajaban.
Park empezó a mostrar destellos de humanidad en gestos mínimos, traer comida que olía a kimchi mal temperado, sostener la cuna por un minuto, como si quisiera memorizar la fragilidad de la vida. Valeria enseñó a Aisha la melodía que el niño respondía mejor. Javier dejó su grabadora apagada y escuchó como si todavía intentaba transformar lo que vivía en historia. Rosa, la vecina asignada por la seguridad para vigilar ventanas, se convirtió en confidente temporal, trayendo noticias de la calle y pan tibio que olía a mantequilla. Entre pañales y confesiones se plantaron pistas del pasado, llamadas silenciosas, credenciales que no cerraban, una foto de un hombre en una motocicleta que apareció entre las pertenencias y despertó curiosidad. Pequeños gestos de cariño se mezclaron con el peso de lo que no se decía. La rutina puso en evidencia que la ternura puede ser un acto de desafío en medio de la amenaza. La investigación que siguió fue tan metódica como peligrosa. Javier, el periodista, no se contentó con observar. Empezó a buscar archivos, pistas en el pasaporte, conexiones en la red. Irene, la abogada, hizo gestiones para acceder a documentos que deberían haber estado sellados. Y Tomás, un informante que trabajaba en la logística de los convoyes, trajo un nombre: Jae Sung, un brazo del grupo rival que pretendía derribar la línea sucesoria. Lucía, una médica forense amiga de Aisha, que apareció para revisar la salud del niño, hiló datos clínicos con fechas de viajes y hospitalizaciones de Park, construyendo un mapa que olía a traición. En una noche de lluvia, en la oficina privada de Park, Carlos ayudó a Javier a entrar usando credenciales que dejó un descuido, y entre cajones encontraron un archivo lacrado que contenía una foto que detuvo el aliento de Aisha. En la imagen, un niño parecido al que ella sostenía aparecía en brazos del hermano que ella había perdido años atrás, una foto tomada frente a un hospital en una ciudad que ambos habían cruzado. La revelación fue un golpe tan íntimo como explosivo. La conexión entre el heredero y ese pasado personal sembró una sospecha que convertía el caso en una red de traición. ¿Esto significa que su familia estuvo involucrada en lo que le pasó a tu hermano?, preguntó Javier. No lo sé, dijo Aisha con la voz quebrada, pero esto cambia todo. La investigación reveló además que un archivo digital con transferencias y órdenes estaba sellado bajo clave en un servidor en Busan y que alguien había manipulado fechas para ocultar viajes y pagos. Primera tensión ampliada. La casa segura fue cercada en una noche sin luna. El cerco llegó con el ruido seco de botas sobre grava. El olor a pólvora impregnó la entrada y una luz corta de linternas punteó las ventanas. Los guardaespaldas contaron disparos lejanos que resonaron como tambores, y por un momento el mundo se redujo a sonidos mecánicos y a respiraciones contenidas. Una granada de ruido explotó en la calle cuando un vehículo blindado fue incendiado a pocos metros, y la voz de Héctor se volvió un hilo. «Nos están probando», dijo. Aisha sujetó al bebé como si su abrazo pudiera contener la violencia. «Tenemos que salir por la puerta trasera», ordenó Park, pero la puerta estaba bloqueada por escombros y por cuerpos que obedecían órdenes que nadie quiso reconocer. En ese instante, Javier salió con la cámara en la mano y se convirtió en objetivo. Thomas se negó a quedarse quieto y abrió una ventana que olía a moho y escape, y Valeria cantó una canción en voz baja, una mezcla del lullaby y su propio miedo que pareció calmar por segundos el caos. El cerco no fue solo físico, fue una prueba moral. Proteger una vida significaba exponer a otras. Subió la tensión cuando se supo que un convoy rival había identificado la ubicación por un correo interceptado. La decisión fue inmediata y arriesgada: dividirse. Algunos saldrían con el bebé en manos, otros cubrirían la salida, e Irene negociaría con un emisario que venía por la entrada principal. El cerco escaló hacia una acción que cambió roles y puso a cada personaje frente a su propia lealtad. Miguel y Héctor planearon una salida con rutas alternativas que olían a barro y a noche sin luz. Carlos condujo un coche con placas cambiadas hasta el límite de la ciudad, y Thomas sacrificó su anonimato entregando su teléfono obligatorio para despistar rastreos. Aisha se convirtió en el pivote moral. «Lo saco yo», declaró con voz firme, y cuando Park se negó, ella le tomó la mano y le dijo: «No me mires, obsérvalo», y en esa frase le dio una lección de humanidad. En medio de disparos que cortaban el aire como hojas, el grupo improvisó una salida que tardó en ejecutarse pero que logró perder a los perseguidores al menos por esa noche.
Sin embargo, la huida dejó una consecuencia inevitable: un correo, un archivo enviado por error, una copia digital de la foto que ahora circulaba en manos de alguien que quería venganza. El conflicto se transformó en persecución abierta. Segunda tensión ampliada. La trampa final fue una emboscada en un almacén en las afueras de la ciudad, con luz nitrógena que convertía rostros en láscaras y olor a aceite quemado en el aire. Los atacantes habían previsto movimientos y contaban con información filtrada. Las líneas de comunicación fueron cortadas y la confusión se hizo compañera. Park fue separado para negociar, pero, realmente, era pieza de un arreglo para atraer a Aisha fuera del coche. Javier y Miguel intentaron proteger, pero la táctica enemiga incluía civiles usados como escudo. Aisha sintió cada paso como arena bajo los pies. Cada palabra pronunciada por los adversarios dejaba una marca invisible. Hubo un momento en que todo pareció perdido. Un grito agudo, la caída de una lámpara que regó chispas como lluvia de fuego, y la visión de Park siendo llevado. En aquella oscuridad, Aisha decidió actuar. Corrió hacia el lugar donde lo tenían. Su voz fue una herramienta que usó para ganar tiempo. Y cuando la oportunidad se abrió, tomó una decisión que la marcó para siempre. La emboscada terminó con pérdidas, con la exposición de informantes y con la certeza de que la guerra por la herencia y el control iba más allá de la familia y tocaba tejidos delictivos que nadie había querido enfrentar. La noche dejó secuelas visibles y heridas que tardarían en cerrarse. El enfrentamiento final tuvo un giro inesperado, que mezcló confesiones, documentos y sacrificios. Irene consiguió negociar una salida legal para Park a cambio de pruebas y testimonio, una inmunidad temporal que le permitiría contar verdades a cambio de protección. Se presentó un archivo que nadie esperaba, un documento firmado años atrás por miembros de la cúpula, una fotografía con rostros borrosos y una hoja con transferencias que demostraba pagos a grupos que operaban en varios puertos. Park se enfrentó a su propia culpa en una habitación iluminada por una linterna. La voz de Aisha fue la que lo empujó a hablar. «Dime la verdad», dijo ella. «Di quién ordenó qué». Hubo confesiones que sonaron como cuchillos y otras que sonaron como lágrimas. En un giro que mostró que el poder es a la vez frágil y peligroso, Park aceptó entregar archivos a cambio de la vida de su hijo y de la posibilidad de reconstruir algo que no sabía si merecía. La batalla no fue solo física sino legal y moral. Javier publicó pruebas en un momento calculado, Lucía certificó pericias que hicieron caer a varios operadores, y Tomás dio nombres que permitieron abrir investigaciones. Hubo sacrificios, Miguel resultó herido, Héctor pagó con su libertad por proteger información y Valeria renunció a su trabajo para cuidar del pequeño en medio del proceso. La victoria fue incompleta. La red de impunidad no cayó del todo, pero la verdad comenzó a filtrarse como luz entre ventanas cerradas. Tercera tensión ampliada. El desenlace judicial fue tenso y lento, una procesión de papeles y testigos que olían a tinta fresca y a miedo controlado. Los juicios se parecían a un campo minado de declaraciones interesadas y amenazas veladas. El momento más agudo llegó cuando un testigo clave fue intimidado en una cafetería y su grabación fue amenazada de desaparecer. El uso de archivos falsos y credenciales alteradas puso en riesgo el proceso, y la fiscalía tuvo que recomponer pruebas con peritajes que olían a laboratorio y a café frío. La audiencia se extendió hasta la noche y la sala vibró con preguntas que buscaban mano firme. La tensión cayó sobre Aisha cuando le pidieron declarar sobre la foto y su relación con el niño. Su voz tembló, pero su testimonio fue claro. Las palabras que se pronunciaron en esa sala hicieron que la balanza se inclinara, al menos parcialmente, hacia la justicia. La audiencia terminó con una decisión que abrió investigaciones mayores y concedió a Aisha una protección legal necesaria para su seguridad y para la del niño. El epílogo comenzó un mes después, con pequeñas certezas y grandes cicatrices. Un mes después, Park estaba en un proceso de negociación con autoridades que exigían nombres y transferencias. El niño, Min Seok, seguía bajo cuidado de Aisha mientras se tramitaban papeles de custodia temporal. Aisha y el bebé vivían en una casa prestada, con cortinas que dejaban pasar la luz de la mañana como un nuevo permiso para respirar. Las noches eran más largas, las mañanas estaban llenas de canciones y biberones, y la palabra adopción empezó a brillar tímida en conversaciones legales. Javier publicó una crónica que mezclaba humanidad y datos, y la comunidad reaccionó.
La historia se convirtió en conversación pública, en preguntas sobre poder y compasión. Hubo amenazas residuales, llamadas sin nombre, sobres con arena, pero también apoyo de ONGs y de vecinos que llevaron comida y lullabies aprendidas de otros idiomas. Aisha empezó a recibir mensajes de madres de lugares lejanos que agradecían su gesto y ofrecían ayuda. Fue un mes de reparación física y de miedo que aún latía como un tambor. 3 meses después, los procesos avanzaban y la vida había encontrado rutinas que antes parecían imposibles. Las investigaciones abiertas por la Fiscalía habían llevado a la detención de varios operadores que habían usado empresas pantalla para lavar dinero. Park había entregado archivos que incriminaban a figuras que no imaginaban quedar expuestas. Su testimonio fue clave para sacar a la luz contratos y pagos que apuntaban a una red amplia. La Fiscalía ofreció a Aisha un estatus de testigo protegido y a cambio ella accedió a declarar en tribunales, un acto que reforzó su figura como alguien que no solo cuidaba vidas, sino que contribuyó a la verdad. La vida doméstica con Min Seok se volvió más estable. Hubo días de parques con sol y pan con mermelada, canciones que mezclaban culturas y la sensación de que el niño estaba creciendo entre manos que lo amaban sin condiciones. Irene logró negociar permisos de residencia para Aisha y el bebé, y una organización de protección infantil empezó a tramitar la adopción legal cuando los procesos definitivos lo permitieran. Había menos pánico en las noches, más café y menos sobres, pero las miradas en la calle todavía podían sentirse. 6 meses después, la escena era otra, y la palabra redención ya no sonaba ingenua. El juicio principal estaba en marcha y varios implicados aceptaron acuerdos. La vida pública de Park se derrumbó parcialmente. Su familia pagó precios económicos y reputacionales, y las voces de las víctimas comenzaron a ser escuchadas. Aisha obtuvo una medida legal que le daba custodia temporal amplia y derechos para solicitar la adopción definitiva. El proceso legal avanzó con peritos, testigos y la posibilidad de que Min Seok tuviera un futuro fuera de las sombras. La comunidad que se formó alrededor del caso ofreció apoyo tangible, una cocina comunitaria, una red de cuidado infantil, una beca para que Aisha pudiera especializarse en neonatología en una universidad local. Javier ganó un premio por su cobertura responsable, y la historia se transformó en debate sobre privilegio, poder y responsabilidad. Al final, la lección fue dolorosa y luminosa a la vez. La compasión de una mujer afro que simplemente ofreció su mano y su pecho desató una investigación que tocó estructuras de poder, expuso corrupción y, aunque no borró daños, permitió que una vida infantil tuviera una segunda oportunidad. La frase que quedó fue simple y certera: proteger a quien no puede defenderse a veces es la única manera de salvarnos a todos. Si esta historia te conmovió, cuéntanos en los comentarios si tú prestarías ayuda a un desconocido en una emergencia y por qué. Responde con un sí o un no y comparte tu experiencia. Tu opinión puede ayudar a otros y también nos guía para contar más historias como esta. Si quieres seguir escuchando historias que mezclan investigación, humanidad y justicia, suscríbete para no perder el próximo episodio, donde revelaremos documentos y entrevistas exclusivas que no caben en un solo relato.